Hola, muy buenos días a todos. La Asociación de Médicos y Enfermeras Nacional les damos la más cordial bienvenida a este simposio sabatino que creo, como todos los programas hemos dicho, es un tema de suma importancia. El hablar de cuidados paliativos, sobre todo del acompañamiento en este tipo de situaciones, a mí me resulta sumamente importante. Somos profesionistas de la medicina, somos encargados de dar precisamente a todos nuestros pacientes, a los familiares de nuestros pacientes, atención y orientación adecuada. Esto de hablar de cuidados paliativos siempre es significativo para mí. Es una parte de la vida que a nosotros se nos olvida con mucha frecuencia. Se nos olvida que somos seres humanos y que tenemos sentimientos. Se nos olvida que como médicos a veces vemos al paciente de la cama 10, ¿sí? Al paciente de cáncer. O las enfermeras igual. Ay, la señora esa que viene ahí que tiene pie diabético. Ese tipo de cosas debemos de modificarlas para bien de todos nosotros. Es importante que nosotros atendamos esta situación, ya que para todos nosotros, ¿sí? Debería de ser algo muy, pero muy, muy emblemático en donde nosotros debemos de participar con nuestros pacientes. Ayudarles, orientarles a cómo es la vida, no es fácil. Nosotros siempre cuando estamos a frente de un paciente decimos, échale ganas, ¿sí? No se preocupe, pero decirlo es muy fácil. Cuando nosotros enfrentamos una realidad o una situación con esas mismas características, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo realizarlo. Decirlo es una situación fácil, pero realizarlo es una situación completamente diferente. Creo que es algo que nosotros deberíamos de hacer un alto en el camino y como lo vamos a ver en esta mañana, reflexionar sobre lo que es la vida, cómo es la vida, ¿sí? Y sobre todo cómo podemos vivir el tiempo que tengamos, vivirlo bien, adecuadamente, con sabiduría, ¿sí? Con entendimiento de todo. Entender que como seres humanos, todo así como dicen las leyes, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esto es inequívocamente para todos. No hay alguien que se pueda salvar de esto. Hoy con la pandemia que vivimos, ¿sí? Todo mundo nos preocupamos porque no me vaya a dar, ¿sí? Porque no entendemos, porque no cubrimos nuestro cuerpo con las cosas que debemos de hacer en casa, usar los métodos de limpieza son sencillos, pero a veces no lo hacemos. Otros creemos o habremos caído en la indecisión de si es cierto o no es cierto que existe la pandemia. Si es cierto que el gobierno dice o hizo. Creo que nosotros como seres humanos debemos de recapacitar, ¿sí? Y ponernos al tanto de las cosas que suceden en nuestro mundo. Que no es difícil entender que las epidemias o pandemias han existido, ¿sí? Y todo el tiempo son cosas que nos han acompañado a los seres humanos siempre. Hoy en día nos toca a nosotros cuidar mucho esto y orientarles precisamente a nuestros pacientitos, ¿sí? A los familiares de nuestros pacientes de este tipo de cosas. ¿Qué tienen que hacer? Pero además ahora tenemos que ver precisamente que esto a nosotros nos causa mucha incertidumbre, ¿no? Ahora muchos decíamos, es que el paciente entró porque tenía dolor de cabeza y salió del hospital con diagnóstico de defunción por COVID. Todo esto tenemos que analizarlo y tenemos que acompañar a nuestros pacientes y a los familiares de nuestros pacientes en esos sentidos. La charla que hoy vamos a revisar, la vamos a revisar con una experta en ello, ¿sí? Es licenciada en enfermería y obstetricia,
pero has hecho otro tipo de estudios y diplomados sobre todo en este tipo de situaciones de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, todo el mundo los ha escuchado, pero no todo el mundo los hemos entendido, ¿sí? Muchas veces con nuestros pacientes diabéticos e hipertensos, que son de los que más vemos, de los que más conocemos, entramos con ellos y los vemos y le decimos, a ver, señora, ya le dije que su dieta sobre el azúcar es muy importante y es lo básico. Y es una persona de 80, de 85 años que está en la última etapa de la vida, todo el mundo lo sabe, pero le negamos las cosas. Y la gente tiene que vivir, y la gente tiene que vivir de la mejor manera. Nosotros no debemos de limitarles ese tipo de cosas, sino orientarles a que su vida sea mejor. No podemos quitar cosas, eso es importante. Nosotros no somos quienes vamos a decidir cómo deben de vivir ellos, sino ayudarles a que vivan mejor. Entonces, creo que es de suma importancia para nosotros estas charlas. Lo retomamos, como dijimos, hace ya prácticamente un mes. Retomamos las charlas porque para nosotros es sumamente importante el estar nosotros como profesionistas en el área de la medicina a la vanguardia de los conocimientos, ¿sí?, científicos y tecnológicos de nuestra profesión. No cabe duda que muchos, ¿sí?, no nos damos cuenta de esa importancia de nuestra capacitación. A mí me gustaría tener estos foros llenos. Sin embargo, no hemos podido tener más allá de las gentes que realmente veo se comprometen con su profesión, están al día, buscando siempre tener los conocimientos más frescos, ¿sí? Esto nosotros lo hemos buscado independientemente ahora con esta pandemia que estamos haciéndolo a través de estos medios. Lo hacíamos presencial y lo seguiremos haciendo en cuanto la vida nos lo permita. Pero es importante que aunque sea por estos medios nosotros estemos capacitándonos y estemos realmente, ¿sí?, a la vanguardia de nuestros conocimientos y de la ciencia. No estemos preocupados por otro tipo de situaciones. La verdad es que nuestra profesión es una profesión que, como siempre he dicho, es una profesión dinámica, que día con día cambia, que lo que hoy es cierto, mañana no. Entonces, tengamos en consideración todo esto. Tengamos en consideración que nosotros tenemos que estar aportando mucho de nosotros, de nuestros conocimientos y mucho de nuestra vida. Para eso nos preparamos. Entonces, yo de verdad les agradezco su participación. Posteriormente les haremos llegar las invitaciones para nuestros siguientes eventos. Son eventos que nosotros seguimos considerando de suma importancia. Así es de que voy a dejar los micrófonos en nuestra invitada del día de hoy, la licenciada enfermera obstetra Jacqueline Torres López. Además, como les dije, diplomada precisamente en lo que son cuidados paliativos. Jacqueline, muchas gracias, de verdad, te agradezco infinitamente tu profesionalismo, tu realmente el querer compartir esas experiencias que tienes y que nos ayudes para poder orientar a nuestros pacientes. Muchas gracias, Jacqueline, bienvenida y bueno, te dejo los micrófonos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, Jacqueline. Vamos a iniciar. Bueno, pues bienvenidos a todos. Pues el día de hoy nos toca hablar sobre una situación un tanto pues complicada para cada uno de nosotros. Son temas pues que difícilmente en los días comunes nosotros abordamos, sin embargo todos y cada uno de los días nosotros pues vivimos, ¿no? Encontrándonos pues con la muerte y con la vida, ¿no? Porque pues es parte de nuestro trabajo. Entonces vamos a ahorita hablar pues de algo que se llama los temas que no nos gusta tocar, porque definitivamente pues es primordial que cada uno de nosotros, tanto como personas o como profesionales, tengamos pues las bases fundamentales para poder abordar estos temas, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar específicamente de los cuidados.
que se deben de dar pues ante un enfermo terminal y sobre todo cuál es el actuar. Difícilmente cada uno de nosotros se prepara para estos momentos porque bueno, pues cada uno de nosotros lo que desea es pues no pasar por ellos, ¿no? Sin embargo, hay situaciones que son poco aceptables y que requieren pues forzosamente tener intervenciones por parte del profesional o por parte como familia. Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver un video. Es muy breve y bueno, pues es como el inicio que nosotros tendríamos que estarle dando a este tema, ¿no? ¿Puedes cerrar la puerta? Mamá, es hora de irse para Canarias. ¿Qué dices, Antonio? Lo que oyes. Aquí no hay nada más que hacer. ¿A que sí, doctora? Déjate de tontería. Mamá, ya. ¿Qué quieres? ¿Que me haga el tonto de que no sé lo que pasó ayer? Doctora, ¿cuánto más puedes hacer? No mucho. Vamos, que nada. Que es que ya te conozco. Mamá, ¿qué quieres? ¿Que me muera aquí entre paredes blancas? ¿Aparatos que odio que solo me arrancan unos días más? Ni de coña. Nos vamos a Canarias. ¿A que sí, Manolo? A ver, esta conversación se acabó. No vamos a quedar aquí porque podemos seguir intentando. Mamá, yo no tengo miedo. Y tú lo sabes. Sé a dónde voy y esto se acabó. Ya. Ya. Tranquilo. Manolo, ¿puedes arreglar lo del billete, la reserva y...? ¿Pero para cuándo? ¿Para la semana que viene? Tú de agente de viajes te mueres de hambre, colega. ¡Para mañana! No, Antonio, mañana es muy pronto. Marta, en todo este tiempo, tú me has hecho de todo. Me has pedido de todo. Me has puesto tubos en agujeros que no tenía. Y yo siempre te he hecho caso. Bueno, casi siempre. Y ahora yo te pido algo. Que me firmes los papeles para irme mañana. Antonio, hola. Hola. ¿Te vas unos días? No, me voy una eternidad. Ah, qué bien, ¿eh? Linda, va en serio. Me voy a Canarias. Aquí ya no me pueden ayudar. Pero, ¿qué me estás contando, Antonio? Lo que oyes. Esto es así. A veces se gana y a veces se pierde. Entonces, ¿qué vas a hacer? Disfrutar a tope, cumplir todos mis sueños. No sé muy bien cuánto me queda, así que me daré prisa. Y bueno, uno de mis sueños es que la chica que a mí me gusta me bese. Pero claro, no puedo hacerlo porque... Oigan, ¿qué pasa? Vamos a ir a la playa. ¿A la Trae tu playa? bikini. Kate. Kate, ¿qué estás haciendo Mamá, afuera? por favor, Oye, no. ¿qué estás haciendo fuera del hospital? ¡Brian! ¡Brian! La matará, dame las llaves, la llevaré de vuelta al hospital. Dame las llaves, dame las llaves, dámelas. Mamá, ¿sabes cuál estoy viendo? Al sacarla de ahí la estás matando. La llevas a la playa y la estás matando. Sal de ahí, Kate. Por favor. Ustedes entren a la casa.
No, tranquila, mi amor, tranquila. ¿Ves lo alterada que está? ¿Ves lo que le estás haciendo? Iremos a la playa. Voy a llamar a la policía. Haz lo que quieras. Los últimos 14 años se hizo todo lo que No, los dijiste. últimos Tomaste 14 todas años las he tratado de decisiones, pero hoy salvar no tu será. vida. Hoy no Decidiste mandas hacer tú. eso hoy. Es porque No me quiere ir a la importa, playa es y la gay. llevaré. Se trata de Tú no ella y decides. va a Claro que morir. no. Mejor vas, porque si no quiero el divorcio. ¿El divorcio? ¡Perfecto! ¡Te daré el maldito Hecho. divorcio! Los ¿Quieres el divorciaremos, mamá divorcio? y ¡Te yo. lo Así que doy! suban las cosas al auto. ¡Al auto! No, Ana. ¡Rápido! Brian. ¡Dame las llaves! ¡Es ridículo! ¡Te arrepentirás de esto, Brian! ¿Entiendes? ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Brian! ¡Qué cielo! ¡Tienes que volver al hospital! Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé tan sola, me sentí sin ti y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, estrella que a mi vida sustentó. Eres tú mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé tan sola, me sentí sin ti y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú, mi sol, estrella que a mi vida sustentó. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú, mi sol, estrella que a mi vida sustentó. Eres tú, mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé tan sola, me sentí sin ti y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres
porción de cielo que no merecí. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, pues sería viajar en velero por las islas griegas. Sacarme la oposición que me estoy estudiando. Conseguir trabajar en Nueva York como periodista. Poder viajar al desierto de Sahara. Poder tener mi propio negocio y hacer videojuegos para todo el mundo. A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música. Por ejemplo, es poner la radio, que suene mi canción favorita. Ser creativa y original en todo lo que hago. Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia. Pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis 4 hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedad en el mundo. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallara la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen, pero... Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir a dar un paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Ver cómo lucha por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia y... Me llamo Monse, tengo 38 años y lo que hago es... hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO, vivo en Madrid y tengo un osteosarcoma en la pierna derecha. Es cáncer de hueso. Hace 2 años y medio me diagnosticaron leucemia, me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula. Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y estoy en segundo de bachillerato. Pues tengo 2 hijas operadas una de un tumor de Wilms y otra le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia.
jugar conmigo? Hola. Hola. Vamos a cambiarla a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues el tema, como lo hemos visto, habla sobre importancia del acompañamiento al final de la vida en los cuidados paliativos. Y bueno, pues es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que hay estas dos situaciones, ¿no? Hay una muerte que me es extraña, la cual conocemos como una pequeña muerte, y otra muerte que me es propia, ¿no? Y en esta muerte propia, pues habla específicamente de la gran muerte. ¿Por qué podemos ver tan pequeña la muerte de alguien más que me es ajena y la de nosotros, pues no, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar específicamente ya del tema y pues en esta situación nos dice que podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y dice, pues la enfermedad avanzada y al final de la vida suponen un impacto emocional importante en los enfermos y en las personas de su entorno afectivo, ¿no? Pues en este contexto las personas suelen sufrir emocionalmente, lo cual de alguna manera aún no nos ha quedado claro como profesionales, ¿no? Regularmente lo que nosotros creemos es que el proporcionar, movilizar a un paciente, darle su tratamiento farmacológico, aplicar pues prácticamente los cuidados específicos que nos dan hasta en las indicaciones médicas, pues es lo único, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a finales de estos tiempos nos hemos dado cuenta que pues una buena atención al final de la vida implica, por lo tanto, atender a los pacientes emocionalmente, y para ello es necesario detectarlos y actuar adecuadamente. Actualmente se disponen de pautas de tratamiento médico y de enfermería, pero en muy pocas ocasiones se refiere a lo que es el tratamiento en aspectos emocionales de nuestros pacientes, ¿no? Por lo cual nosotros pues requerimos forzosamente tener una preparación importante en el tema, ya que bueno, pues si no se tiene esta preparación, pues caemos en muchas situaciones en las cuales nuestro cuidado realmente no es holístico, ¿no? Tal cual lo conocemos, sino meramente nos abocamos a cuestiones médicas, pero bueno, pues hay que recordar mucho la definición sobre todo de qué es el cuidado, ¿no? Es importante que ustedes conozcan cuáles van a ser los objetivos de esta sesión, y parte de los objetivos es facilitar la atención emocional, darles un tratamiento adecuado a los pacientes, pero no solamente verlos como pacientes, sino también como personas, reconocer que tienen de alguna manera un espacio afectivo y el cual requiere ser atendido de forma inmediata, sobre todo cuando pues se les da la noticia de que tienen una enfermedad que difícilmente pues vamos a poder pues sí, revisar cuestiones en las cuales todo sea curativo, ¿no? En este caso realmente es como apaciguar síntomas, signos y pues ver qué podemos hacer. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a dar un apoyo emocional en el ámbito paliativo al paciente terminal, pues tenemos de alguna manera que tener todas las pautas de detección y el manejo de aspectos emocionales en la atención, ¿no? O sea, realmente nosotros siempre nos abocamos a la parte médica, pero no vemos la parte emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que nosotros pues vayamos viendo, ¿no? Es importante que ustedes hagan una reflexión en cuanto a situaciones de las cuales se requiere forzosamente. Podemos cambiar una diapositiva más. A situaciones en las cuales, pues de alguna manera tenemos que hacernos varias preguntas para poder de alguna manera ir trabajando, ¿no? La primera pregunta sería, ¿dónde te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Con quién te gustaría estar? ¿Y qué instrucciones dejarías para la atención médica que en ese momento se te va a otorgar? Es importante también considerar qué instrucciones le darías a tu familia para pues ese momento, ¿no? Porque nosotros regularmente lo que hacemos es vivir el presente, sí pensamos en el futuro, pero no pensamos en situaciones críticas como es específicamente hacer la preparación
pues estas situaciones, ¿no? Por eso, hoy en día, muchos de los pacientes que mueren o muchos de los pacientes que lidian con una enfermedad terminal, difícilmente están en su domicilio, regularmente están en el hospital, lo cual pues nos complica a nosotros mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no es lo mismo que nosotros les demos un apoyo emocional en el hospital, tanto como familiares o como profesionales, a que lo hagamos en su domicilio. Cambiamos la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, pues hay que hablar nosotros de que la atención emocional al final de la vida se va a centrar en el sufrimiento y sus repercusiones tanto en el ámbito emocional, así como los signos y síntomas que el paciente en este momento esté padeciendo. Es importante que nosotros de alguna manera aboquemos y tengamos muy en cuenta que la amenaza de pérdida de la salud y de la vida es de las más intensas que se puede sufrir. La sensación de esta amenaza y el sentimiento de impotencia realmente son subjetivas y el sufrimiento, por tanto, pues será muy complicado y será muy difícil que nosotros podamos tener una intervención efectiva en ese momento, ¿no? Recordemos que, pues, de alguna manera, el ámbito subjetivo en cualquier enfermedad, tanto terminal o no terminal, para poder dar cuidados y tratamiento es de las situaciones que nos cuesta más trabajo porque pues realmente es lidiar con algo que nosotros no vemos y como profesionales de la salud estamos nosotros inmersos en la situación de siempre creer que las cosas que tenemos que atender es como lo que estamos viendo de forma pues en vivo, ¿no? Y eso pues realmente no nos está ayudando, ¿no? El hecho de que hablemos en el ámbito emocional habla específicamente de muchas cosas, habla en el sentido de que vamos a ver que el paciente tenga confort, en que el paciente, sea cual sea la religión que profese, el paciente requiere tener también un apoyo en esa parte emocional, ¿no? Y abarca aspectos desde las relaciones interpersonales que tiene, las relaciones familiares y afectivas, el estado civil del paciente. Entonces, pues eso requiere muchas cosas y nosotros difícilmente llegamos a cuestionar al paciente sobre esas situaciones. Es importante que nosotros tengamos en cuenta varias actividades que tenemos que ejecutar con el paciente, tanto como familiares como personal de salud. Debemos de tener en cuenta que hay que facilitar el tratamiento integral y de calidad hasta el final de la vida. Ese es el principal cuidado que nosotros tenemos que hacer, ser facilitadores de cuidados incluso por los familiares y dar la parte de educación para la salud en este momento y durante la estancia hospitalaria a nuestros pacientes. También es importante que cada uno de nosotros sepa que hay que atender adecuadamente los aspectos emocionales de los enfermos y no solamente de ellos, porque quien sufre también es todas las personas que están alrededor de la persona que en ese momento, pues de alguna manera está viviendo el proceso de enfermedad y casi muerte, ¿no? Entonces, no debemos de olvidarnos en la parte de la cuestión familiar. Quizá haya gente que ni siquiera quien lo rodee o quien sea cuidador primario no sea su familia. Sin embargo, no significa que no sufra, ¿no? Entonces, también habrá que revisar eso. Hay que facilitar a las personas al final de la vida un estado en el cual las personas vivan libres de malestar en la mayoría de la posibilidad, ¿no? Es obvio que el paciente va a tener un sufrimiento y que de alguna manera va a estar él lidiando todos los días con sintomatología, con emociones. Sin embargo, parte de las actividades que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el malestar, aminorarlo o definitivamente mitigarlo, ¿no? Aliviar el sufrimiento del enfermo y de las personas de su entorno afectivo nos va a ayudar de alguna manera a que el paciente tenga un bien morir, ¿no? Hay que evaluar, atender y paliar los estados emocionales, anímicos y al final de la vida. No somos todólogos, entonces hay que aprender también nosotros a hacer enlaces que sean efectivos con el resto de los profesionales de la salud o con el resto de la gente que en ese momento requiera darle cuidados afectivos al paciente, ¿no? Es decir, no sé, preguntarle a la persona, oye, necesitas
¿Qué te gusta comer? ¿Necesitas que nosotros vayamos y te traigamos al padre? ¿Necesitas que nosotros llamemos al pastor? Dependiendo de muchas cosas, ¿requieres o tienes alguna inquietud en cuestión financiera y meramente en trámites, ¿no? Entonces requerimos nosotros ser más objetivos en esa cuestión con el paciente y tratar de ir lidiando y viendo cada uno de los enfoques que el paciente de alguna manera tiene, ¿no? Sobre todo aquellas situaciones que le aquejan o las situaciones que más el paciente requiere atender de forma inmediata. Incluso hay que hacer con el paciente un trabajo en el cual le pidamos al paciente que él tenga a bien escribir, ¿no? Escribir prioridades y cuáles son las situaciones que a él en ese momento le están fatigando y no solamente físicamente, sino emocionalmente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también es importante que tengamos en cuenta que el respetar a los acompañantes, los procesos que ellos van a vivir, porque son procesos complejos en los cuales se requiere forzosamente adaptarse y aceptar la situación meramente. El proceso del duelo como tal es un proceso en el cual a nosotros nos cuesta trabajo porque es un proceso en el cual dices, bueno, el paciente hoy está enojado, la familia hoy está enojada, pero mañana está triste, ¿no? Entonces, difícilmente nosotros vamos a llegar a un proceso de aceptación en breve. Realmente la situación a la que nosotros nos enfrentamos es que regularmente nuestros pacientes tienen su fallecimiento y los familiares de alguna manera no han podido avanzar en su proceso de duelo, ¿no? Entonces, siempre se ha creído que en la parte de un enfermo terminal lo que a nosotros nos sucede es que de alguna manera, pues, el proceso del duelo nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener muy en cuenta que hay que detectar, potenciar los recursos personales y sociales de todas las personas implicadas. Hay que tener muy en cuenta que nosotros requerimos forzosamente hacer enlaces en muchos aspectos, ¿no? También hay que favorecer los procesos de comunicación y de información en el entorno donde está viviendo el enfermo terminal. Hay que ver el control de síntomas, hay que dar un apoyo emocional a las personas implicadas en la situación. Insisto, eso regularmente nos toca a nosotros, a los profesionales de la salud, buscar cuáles son las líneas de dirección, ¿no? Es difícilmente y siempre nos han dicho, no, tú no debes de ponerte a llorar, tú no debes de, o sea, esas situaciones, pues obviamente si no estamos preparados para lidiar con ellas, obviamente no podemos hacerlo. Sin embargo, creo que parte de los compromisos que nosotros tenemos es buscar enlaces, buscar la situación incluso de la parte de capacitación, ¿no? También es importante que nosotros garanticemos la mejor toma de decisiones con la inclusión de aspectos emocionales y psicológicos. La parte del apoyo psicológico durante el proceso del enfermo terminal, en el proceso de que el paciente agrava síntomas e incluso fallece, requiere un apoyo psicológico de forma permanente, ¿no? Y hoy tenemos muchos medios, realmente no podemos decir, no, es que, ¿cómo creen? El paciente no tiene para pagar un psicólogo, menos los familiares. Sin embargo, hoy las instituciones de salud, cualquiera, tiene un área psicológica en la cual podemos proporcionarle los medios, facilitarle los medios para poder tener este apoyo también. Es importante que nosotros de alguna manera aumentemos la confianza y la tranquilidad en los profesionales que tienen a las personas. Eso es vital porque si nosotros no fomentamos un medio en el cual haya confianza, haya tranquilidad hasta cierto grado, pues obviamente el éxito en los cuidados, el éxito en el cierre de los ciclos de esa familia que está sufriendo o de ese núcleo que en este momento está batallando con una situación de enfermedad terminal, pues obviamente nos va a complicar más. Es importante también que nosotros hablemos un aspecto muy, muy básico, que es la prevención, ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues si estamos batallando con un enfermo terminal o estamos con un enfermo terminal y con su familia, ¿cómo podemos hablar de prevención? Sí podemos hablar de prevención sobre todo de complicaciones emocionales, de situaciones que en el momento del deceso de la persona
puedan agravar el proceso, ¿no? El proceso del duelo. Y bueno, pues para eso nosotros pues tenemos que estar preparados y canalizarlo con la persona que en este caso pueda apoyar, ¿no? E incluso ya no podemos hablar solamente de psicólogo, de tanatólogo, de paliativista, sino también hay que hablar de psiquiatra, porque hay ocasiones en las cuales, en muchas de las ocasiones se requiere tener una intervención importante, ¿no? Entonces, si ya estamos nosotros notando situaciones en las cuales están saliendo, se están desbordando de nosotros como tanatólogos o como acompañantes, pues obviamente tenemos que darle al paciente la oportunidad, a la familia, a los amigos, a quienes están conviviendo con él, de tener pues una referencia profiláctica, ¿no? En la cual nosotros podamos pues ser facilitadores. Entonces, bueno, pues ahorita les voy a pedir, solamente vamos a ver la mitad de este video y vamos a continuar porque la sesión tiene varios pendientes. Entonces, lo que podemos hacer es ahorita darle clic, vemos algunos segundos y lo retiramos y vamos a la siguiente diapositiva. Es un tiempo bueno para repensar que la vida es frágil, que esperar no es fácil. Es un tiempo bueno para valorar lo que es esencial, lo que quedará. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, pasará. Es un tiempo bueno para apreciar el olor del pan, la vida de papá. Es un tiempo bueno para cultivar un mundo más cuidado, un mundo más humano. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya, y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Vamos a cambiar ya el video. Pasará. Y bueno, pues vamos a darle a la siguiente. Son recomendaciones regularmente cuando es una conferencia, cuando es una ponencia en vivo. Esto nos ayuda mucho a contribuir y a aunar el tema. Sin embargo, pues son cuestiones en las cuales nosotros, pues ahorita, esta situación de salud que estamos aconteciendo y la enfermedad, pues no nos está permitiendo, ¿no? Miren, algo que yo siempre les digo para hablar específicamente ya de lo que son los cuidados paliativos, yo les digo, miren, podemos observar nosotros esta diapositiva, nos damos unos minutos y en estos minutos nosotros podemos preguntarnos muchas cosas, ¿no? Yo les pediría a ustedes que observaran la diapositiva, pero que vieran aspectos que ahorita ya estuvimos tocando, en los cuales de alguna manera él es un paciente de nosotros al cual se le dio acompañamiento, se le dio consejería, el paciente tuvo muchas intervenciones. Sin embargo, nosotros como equipo de salud, lo que veíamos en él era de que siempre que iba al hospital tenía una postura muy pensativa, una postura en la cual él específicamente se sentía agobiado, ni siquiera platicaba, ¿no? Entonces, fuimos como aunando el tema, nos llamó mucho la atención que siempre tuviera como esa postura, incluso la postura en como él siempre se recostaba, es la que se ve en la foto, ¿no? Tuvimos intervención afortunadamente con él durante mucho tiempo porque él fue un paciente renal, falleció este año, en enero él falleció. Sin embargo, el poder haber tenido pues cuidados específicos con él, en los cuales definitivamente, y se los puedo decir, como profesionales nosotros solamente tuvimos acompañamiento y consejería tanatológica y cuidados paliativos.
Y en cuidados paliativos específicamente lo que nosotros hicimos fue educación para la familia. Nosotros no tuvimos otra intervención porque el paciente es un paciente renal, tenía insuficiencia renal, obviamente el paciente iba cada tercer día al hospital a hemodializarse y por eso teníamos constante contacto con él. La parte que yo les pido que observen en esta diapositiva, ¿cuál es la actitud del paciente? Incluso la parte de expresión del paciente cuando estaba en hospital y cuando estaba en su casa, ¿no? Esa foto, realmente el paciente tuvo muchas recaídas. La foto que está ahí está con su nieta y fue una de las recaídas más graves que tuvo el paciente y que de alguna manera nosotros sí veíamos a corto plazo que el paciente iba a fallecer. Sin embargo, yo les puedo decir que pasó un año, un poquito más de un año y el paciente mejoró, ¿no? O sea, mejoró, digo, a final de cuentas no se curó, pero logró salir de esa pues de alguna manera de caída que tuvo en su estado de salud, ¿no? No en la cuestión emocional. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual nosotros vamos a hablar, también es importante que hagamos una reflexión y que tengamos nosotros bien claro esto. ¿Por qué nosotros podemos decir morir sin estar muerto? ¿No? Hablamos mucho de la muerte y decimos, no, pues la muerte es un estado en el cual las constantes vitales y podemos decir definitivamente no, pero si nosotros nos dedicamos específicamente a pensar esto, sería bueno que hicieran ustedes el ensayo en su casa y dijeran, bueno, ¿por qué dicen que puede uno morir sin estar muerto, no? Pues definitivamente los pacientes que más batallan con esta situación son esos pacientes en los cuales no hay un apoyo emocional, no hay una consejería y no hay un acompañamiento tanatológico, ¿no? Hoy, afortunadamente, yo sí les puedo decir que en las instituciones de salud ya no estamos desprotegidos, puede ser que sea en algunas mucho más la aplicación de los cuidados paliativos, de la consejería y del acompañamiento. Sin embargo, ya pocas instituciones son las que no tienen o que están en cero en el ámbito de la tanatología, ¿no? Ya cada uno, incluso están muy bien establecidas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros necesitamos siempre pensar, nos tiene que quedar muy claro que si nosotros no tenemos una estabilidad emocional, si nosotros no hemos aprendido a trabajar el proceso de un proceso de duelo, sea cual sea, si no hemos logrado entender de forma profesional que requerimos tener una preparación especial para poder brindar cuidados, pues obviamente estamos mal, ¿no? Porque necesitamos primero nosotros ayudar y no es en la cuestión solamente ya hablándoles como profesionales, sino en la cuestión personal. No podemos ayudar a alguien si nosotros no hemos tenido un abordaje en lo cual nosotros tengamos pues terapia, ¿no? Terapia con el psicólogo, incluso muchas personas llegamos a necesitar terapia con el psiquiatra porque requerimos constantemente estar teniendo una fuente de apoyo en la cual podamos pues de alguna manera estar bien también emocionalmente. Tenemos que preguntarnos muchas cosas. Hay que preguntarnos qué me entristece, qué me molesta, qué me deprime, cómo lo voy a expresar, cómo lo manejo, pero no solamente nosotros. Cuando nosotros queremos tener un buen abordaje emocional, dar un buen cuidado emocional, tanto a la familia y a los cuidadores y al paciente, requerimos hacer este ejercicio con ellos, requerimos preguntarles y analizar cada una de las respuestas para saber cuál va a ser el abordaje. Siempre tener en cuenta que nosotros el cuidado que vamos a dar no lo vamos a dar en grupo, ¿no? Va a ser un cuidado en el cual vamos a requerir tener abordajes personales con cada uno de los actores en ese momento de la situación. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, es importante que ustedes sepan que los cuidados paliativos pues tienen una historia importante, ¿no? Y se dice que durante la Edad Media los hospicios fueron lugares en los cuales se acogía a peregrinos y se les daba no solamente alimento ni refugio, sino también se venía regularmente, pues ellos venían muy graves, venían enfermos o hasta moribundos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se apoyaba también esa parte, pero realmente había solo un abordaje en cuestión de alimentación y de atención del problema que te aquejaba en cuestión física, pero no se daba otra cosa. En la década de los 60 surgen en Inglaterra varios movimientos. Ahí en Inglaterra fue donde se inició toda la parte de los cuidados paliativos. Actualmente
en el mundo existen más de 8,000 servicios de cuidados paliativos y que están distribuidos en 100 países, lo cual pues es impresionante porque la verdad hemos avanzado mucho. Durante los primeros años, el avance que se dio fue muy corto, era muy leve, los hospitales privados eran quienes se privilegiaban, ¿no? Quienes podían, en ese momento, en los primeros años de los cuidados paliativos, presumir y decir nosotros estamos dando una atención integral. Sin embargo, en el ámbito público, pues nos costaba todavía mucho trabajo porque no se hacía un abordaje, ¿no? También es importante que nosotros tengamos en cuenta que en México, específicamente en la década de los 60, ya surgió la medicina del dolor. Y si ustedes recuerdan y tienen un poquito en esa cuestión de la línea de tiempo, quien manejaba el dolor en ese momento, pues era cualquier persona, ¿no? O sea, puede ser el médico, la enfermera, quien fuera, pero había ya una intervención en el manejo del dolor. También es importante tomar en cuenta que hubo una reforma a la Ley General de Salud en el apartado 8º, versión bis, en la cual ya se publicaba en la Gaceta Oficial el 5 de enero del 2009 que había que brindar cuidados paliativos o apoyo, pues sí, cuidados paliativos de carácter obligatorio, ¿no? A los enfermos y a sus familias. Posteriormente, se modifica un anexo en el cual de alguna manera el Consejo de Salubridad General declara que sea obligatorio los esquemas de manejo integral en cuidados paliativos, así como los procesos señalados en la Guía de Manejo Integral de Cuidados Paliativos. Esta guía se publica el 26 de diciembre del 2014, pero tiene una modificación en el 2018, la cual pues abarca mucho más aspectos, ¿no? Afortunadamente, y para bien de nosotros, se ha logrado avanzar mucho en los cuidados paliativos. Alberto, ¿podemos avanzar 2 diapositivas, por favor? Y bueno, pues vamos a hablar del fundamento legal. Las cosas no se pueden nada más así como decir, yo te voy a dar tus cuidados paliativos y gracias, ¿no? O definitivamente yo te voy a negar tus cuidados paliativos y te voy a negar el acompañamiento y el abordaje emocional que requieres, ¿no? Es importante que nosotros de alguna manera tengamos en cuenta, porque también regularmente hacemos las cosas, pero muchas personas que otorgamos atención, pues olvidamos la parte legal, ¿no? Y meramente en el área de la tanatología se requiere tener un fundamento legal sólido y conocerlo a diestra y siniestra, sobre todo porque pues estamos hablando de vida y muerte. Entonces, habrá que conocerlo. Es importante que ustedes conozcan que tenemos como fundamento legal la Constitución Política. Ya les decía la publicación de la Gaceta Oficial el día 17 de septiembre, en la cual se estableció ya esa guía para proporcionar cuidados paliativos y hacerlo de forma obligatoria. Tenemos nosotros también acción de inconstitucionalización contra la Constitución Política de la Ciudad de México. Tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual también se abarcan aspectos. También nosotros, en el reglamento de la Ley General de Salud, hay un apartado específico que se habla sobre la atención médica, pero específicamente en el enfermo terminal, ¿no? Es importante también nosotros que sepamos que existe una ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, la cual fue reformada allá por el 2012 y que de alguna manera se abrió y fue como boga en los hospitales públicos y se hablaba mucho de voluntad anticipada, pero la mayoría de la gente no sabía a lo que se refería, no estaba tan unificada como nosotros quisiéramos. Sin embargo, fue avanzando, ¿no? Hoy es un proceso y un procedimiento muy, muy bien normado dentro de las instituciones públicas, ¿no? También nosotros, pues, de alguna manera requerimos tener muy en cuenta cada uno les vamos a proporcionar la presentación para que ustedes vean cuáles son los acuerdos que se han hecho, dónde podemos nosotros buscar más sobre el tema y sobre todo conocer la parte legal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar qué son los cuidados paliativos. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice que la OMS define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes familiares
que en este momento se están enfrentando a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, ¿no? A través de la prevención y el alivio del sufrimiento. También nos dice que se debe de dar esta atención por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor, así como de los problemas físicos, psicológicos y espirituales que tiene el paciente, ¿no? Nosotros requerimos darle un abordaje. Si ustedes tratan de hacer un enlace específicamente entre esta definición de cuidados paliativos y la definición de cuidados y la definición de salud y de enfermedad, pues prácticamente nos está dando todo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hablar de calidad en la atención, y sobre todo en cuidados específicamente, decir, nosotros estamos dando cuidados de calidad si no estamos tomando en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Yo podré decir, sí le tengo que dar una atención al paciente física, psicológica y espiritual, y digo, vale, lo hago. Sin embargo, si no hemos hecho una buena evaluación en ese núcleo que está quejándose y se está enfrentando ante un problema de salud importante, pues obviamente los cuidados van a ser de la misma calidad que yo estoy haciendo la evaluación. Por eso se habla de tratar de ser muy específicos y tratar de aunar en el tema. Bueno, también vamos a pasar a la siguiente diapositiva y nos dice que los cuidados paliativos tienen un objetivo primordial y el objetivo primordial siempre va a hablar de mejorar la calidad de la atención en la salud de los pacientes con padecimientos avanzados y que son progresivos y que, bueno, pues también debemos de saber que son incurables, ¿no? Y que se tiene un pronóstico de vida pues limitado dependiendo pues de la enfermedad que se padece. El objetivo de mejorar la calidad de la atención debió de haber sido desde que el paciente inició su atención en donde sea, ¿no? A lo mejor los pacientes que tienen una enfermedad terminal difícilmente llegan al centro de salud, ¿no? Por hablarlo así. Pero la mayoría llega al hospital. Sin embargo, esos pacientes pudieron ya haber estado detectados y no se pudo haber trabajado nada en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer nivel, ¿no? En cuestión meramente tanatológica. Entonces, por eso tenemos como objetivo, durante el apoyo emocional, dar una atención de calidad, dar cuidados de calidad, insisto, no solamente por el profesional, sino también por las personas que están alrededor de la persona que tiene el problema de salud. Y bueno, también me gustaría comentarles los derechos, porque también hablamos mucho de derechos. Hoy es como en los hospitales hablar, el paciente tiene derecho, el médico tiene derecho, todos tenemos derechos. Sin embargo, pues nuestra sorpresa es que el enfermo terminal también tiene derechos, ¿no? Y los derechos que él tiene, pues son los siguientes, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que saber que el paciente va a tener derecho a vivir hasta el máximo potencial. Tiene derecho a mantener una esperanza, tiene derecho a expresar a su manera sus sentimientos y sus emociones, a tener alivio a su sufrimiento, tiene derecho a no morir solo, que es parte de las cosas más esenciales y más importantes que debemos de tomar en cuenta. También tiene derecho a conocer su diagnóstico y a renunciar al tratamiento, si él así lo desea, si desea. También tiene derecho a recibir ayuda pues a su familia en la aceptación de la muerte, tiene derecho a morir en paz y con dignidad y tiene derecho a ser el eje principal en ese momento. Tiene derecho a ser cuidado por personas sensibles y competentes, ¿no? Entonces, pues si nosotros nos abocamos un poquito a decir, bueno, pues ya no sabemos los derechos, sí, pero recuerden que el último apartado que les acabo de decir, habla específicamente de ser cuidado por personas sensibles y competentes, ¿no? Y podemos, como les decía al inicio, podemos ser muy competentes y puedo ser la mejor, ¿no? O sea, yo puedo ser el médico, la enfermera, así que soy súper guau, tengo 1000 especialidades, he estudiado millones de cursos, pero pues definitivamente puedo ser competente, pero no haber trabajado en el apartado emocional, ¿no? Y el hecho de que yo pueda movilizar a mi paciente cada 2, 3 horas, por decirlo así,
No significa que de alguna manera yo tenga sensibilidad, ¿no? Porque así nos dicen las guías, así nos dicen los manuales, la normativa, las políticas internas de donde nosotros trabajamos, pero eso no significa que nosotros seamos sensibles, ¿no? Sin embargo, ni siquiera tendrían que ponernos en una indicación, moviliza a tu paciente, ¿no? Hidrata a tu paciente, lubrica los ojos de tu paciente. O sea, en realidad no lo tendrían que poner porque es parte de las situaciones que nosotros tenemos que conocer. Y estamos obligados a capacitar a quien vaya a ser el cuidador primario, el cuidador secundario y replicar dentro del entorno del paciente pues todas esas intervenciones que vamos a tener con la persona. Entonces, bueno, pues también es importante que nosotros lo conozcamos y lo trabajemos, ¿no? Y también en la sensibilidad hay que trabajar, ¿no? Porque, insisto, podemos ir y decir, no, yo he ido a 1000 cursos y yo tengo especialidad y yo puedo hacer esto. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué tanto abordaje o qué tanta preparación has tenido en el ámbito tanatológico? Entonces, pues habría que ponerlo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, en la siguiente diapositiva, como ustedes lo están viendo, nos habla específicamente de que todas las instituciones de salud deben promover la capacitación de los profesionales para poder proporcionar cuidados paliativos básicos, ni siquiera avanzados, ¿no? No estamos hablando de la cuestión de que vamos a darles la capacitación avanzada, no, simplemente es parte de las obligaciones de nuestras instituciones capacitar a las personas. Y hoy las instituciones se han aventado a hacer algo grande y algo magnífico, ¿no? El hecho de tener clínicas del dolor, el hecho de tener programas ya educativos en los cuales no se proporciona solamente capacitación al personal de salud que trabaja adentro, ¿no? Sino se ha aventado también a decir, ¿saben qué? Yo también voy a capacitar a los familiares y voy a hacer sesiones educativas y voy a hacer un programa educativo en el cual también tenga abordaje con los familiares y con los cuidadores de los pacientes. Entonces, pues esa es parte de las cosas y de los sueños que en algún momento se tenían y que hoy se están cumpliendo. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que los pacientes fuera de la expectativa curativa deberán tener acceso a un nivel básico de cuidados en todos los ámbitos de atención, ¿no? O sea, hay pacientes que definitivamente ya la expectativa de vida o de salud es nula, entonces se requiere darles pues ese acceso al nivel de acuerdo al que se tenga, ¿no? O a los recursos que tengamos disponibles, porque también podemos decir, no, el paciente requiere una atención hospitalaria o estaría mejor en una atención hospitalaria, pero si estamos hablando de la situación que vivimos y que acontecemos cada día en nuestro país, pues difícilmente nosotros vamos a poder tener la posibilidad de tener a todos los pacientes en una clínica, ¿no? En un space en el cual podamos nosotros darles cuidados de ese tipo, ¿no? Sin embargo, yo podría decirles, porque mi experiencia así me lo ha dado, he trabajado en hospital, primer, segundo y tercer nivel, y nosotros nos hemos dado cuenta que hay cuidados tan básicos que se pueden dar educación, que se puede dar educación a los familiares en el primer nivel y que podemos nosotros pues tener mayores intervenciones, incluso que en un tercer nivel. Entonces, el hecho de que esté en primero, segundo, tercer nivel no significa que la atención vaya a ser adecuada. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que las intervenciones que vamos a nosotros a tener en el ámbito paliativo deben basarse en las necesidades del enfermo. Nunca podemos basar las intervenciones de nosotros en otra cosa. O sea, hay que evaluar, por eso hablaba específicamente de la importancia de la evaluación, pues una evaluación exhaustiva, tanto en el paciente como en los familiares o en las personas que se van a rodear durante ese proceso. ¿Por qué? Porque obviamente pues, tenemos que detectar, como lo hacemos en todo, quienes son enfermeras o médicos, ¿qué es lo que hacemos? Pues evaluar la necesidad de nuestro paciente, ¿no? ¿Cuál es el motivo de su consulta? Lo mismo acá, ¿cuál es la necesidad del paciente? Y irlas priorizando y de acuerdo a la prioridad, irles nosotros dando solución. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso, ¿no? Y bueno, pues no olvidar que vamos a priorizar con el objetivo de que nosotros sean efectivas y teniendo en cuenta que siempre vamos a tener un plazo de supervivencia esperada. No podemos decir, sí, el paciente tiene 1000 necesidades y entonces la primera necesidad que le voy a atender al paciente va a ser llevarlo de viaje, ¿no? Sabiendo que a lo mejor el paciente
el tiempo de supervivencia que nosotros estimamos o que se estima, pues es corto, ¿no? No digo que que lo vayamos a dejar de lado, pero sí es importante que lo que tengamos que hacer sea la situación meramente de ver cuál es esa intervención de nosotros como profesionales. Y bueno, pues también nosotros debemos de tener en cuenta que el médico proporciona los cuidados paliativos desde el momento en que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad y que se ha informado al enfermo sobre las opciones que existan de cuidados paliativos, respetando la decisión del paciente. No podemos nosotros obligar a ningún paciente a tener una intervención paliativa si el paciente no lo desea, ¿no? También es importante que nosotros pidamos un consentimiento informado del enfermo por escrito y que tengamos el respaldo de los testigos y que esté en muchas instituciones, ya tienen los consentimientos informados porque el área legal ya los revisó, ya los aprobó y bueno, pues ahí no habría mayor situación en la cual tengamos nosotros que tener una intervención, ¿no? El paciente en situación terminal tiene derecho a recibir atención médica integral cuando él lo requiera, así como también dejar voluntariamente la institución de salud en la que él esté hospitalizado y pueda optar por recibir miles de tratamientos paliativos en su domicilio particular. Hoy puedo también decirles con certeza que ya no podemos decir, no, es mejor morir en tu casa o es mejor morir en el hospital. Sin embargo, depende mucho el enfoque que nosotros le querramos dar. La mayoría, en mi experiencia, la mayoría de los pacientes tienen el proceso de duelo, el proceso incluso de esta situación de supervivencia esperada se da mucho mejor en el domicilio que en el hospital, ¿no? Obviamente no por el mal cuidado, porque podríamos pensarlo así, es el mal cuidado o el paciente no quiere estar porque ya está por morirse, ya nadie quiere hacerle nada, no. En realidad es por la cuestión afectiva, por la cuestión de confort. Recordemos que dentro de las instituciones, sea cual sea, hay políticas y muchas de las políticas restringen y limitan pues la parte de las visitas, la parte de los cuidados, ¿no? O sea, no puedes traer esto, no puedes llevar lo otro, ¿no? Sin embargo, en tu casa pues dices, puedo estar con mi cobija favorita, puedo ponerme a ver una película, o sea, a eso me refiero en este sentido. Y bueno, pues también es importante, pasamos a la siguiente, por favor, tener en cuenta que nosotros no podemos hablar y decir, no, mi vida es plena, yo estoy bien, o la vida de mi paciente es plena, está bien, porque yo ya le di sus cuidados y paliativos y él está perfecto. Recordando estas dos cosas, la vida tiene sentido si la muerte tiene sentido. Por eso siempre se nos ha insistido a todos y cada uno de nosotros y del público en general a tener una preparación, aunque sea mínima, en el ámbito tanatológico, ¿no? Es importante que también sepamos que es un proceso de fluir temporal, pero con contenidos, es decir, con sentimientos, pensamientos y valores, ¿no? Esta parte es como la médula de lo que ahorita nosotros estamos revisando. Debemos de tener en cuenta que durante un proceso de enfermedad terminal, hay sentimientos, hay pensamientos, hay valores, hay sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenerlo en cuenta para poderlo trabajar. Afortunadamente, cuando tenemos pues un periodo de tiempo prolongado, por decirlo así, un periodo de tiempo medio en el cual el paciente pues es diagnosticado, entre más rápido el paciente con alguna enfermedad terminal tenga intervención, va a ser mucho más fácil la intervención, ¿no? E incluso la calidad, hablando en cuestión de calidad y calidez, el paciente va a tener mucho más oportunidad porque podemos ir trabajando el proceso conforme vaya avanzando el paciente, pero se van a abarcar mucho más aspectos que si lo vemos en una etapa muy, muy avanzada. Entonces, por eso es importante, pues, siempre darles ese derecho a los pacientes de tener acceso, ¿no?, a estos servicios. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también es importante que ustedes sepan que la calidad de vida puede
pueden identificarse 4 dominios. Y en esos 4 dominios nosotros hablamos de bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar social y bienestar espiritual, ¿no? La calidad de vida siempre se va a centrar en aspectos físicos o mentales del paciente. También se va a centrar en la cuestión mental del paciente, en la capacidad que él tenga para llevar una vida normal y una vida social satisfactoria. El logro de los objetivos personales, los sentimientos de felicidad y de satisfacción van a ser vitales para que nuestra intervención sea de calidad, ¿no? Y bueno, pues no podemos olvidarnos de la cuestión existencial o espiritual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva pues nos dice que vamos a poner manos a la obra. Tenemos que empezar nosotros a trabajar específicamente cuáles van a ser los objetivos del consejero, del cuidador, del voluntario, del acompañante, del familiar, ¿no? Cuando nosotros hablamos meramente de la cuestión emocional. Primero, hay que tomar en cuenta que la atención que nosotros vamos a dar tiene que ser integral. Tenemos que incluir al paciente, a la familia, al núcleo que está rodeando a nuestro paciente. También parte de los objetivos es que nosotros logremos tener autonomía y dignidad en nuestro paciente y en los familiares o el cuidador que vaya a tener el paciente. Hay que dar una concepción terapéutica activa, ¿no? Esto es algo que tiene que ser constante y tiene que estar muy activo y tiene que estar fluyendo. Si no fluye, pues realmente la calidad de esa atención no va a ser buena, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner manos a la obra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues yo como ya les di los 4 tips, ¿no? Así de que esto es lo que tenemos que trabajar. Bueno, realmente en el ámbito biológico nosotros debemos de tomar en cuenta que ahí en el ámbito biológico, pues la atención multidisciplinaria e integral va a ser médico, enfermera, terapeuta, nutrióloga, psicóloga, psiquiatra, etcétera, 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 ¿no? En el apartado psicológico, pues nos habla solamente de una intervención psicológica que debería de haber tenido el paciente no solamente cuando fue diagnosticada su enfermedad terminal, sino desde siempre, ¿no? En el ámbito espiritual, lo más importante que nosotros tenemos que revisar es la cuestión en muchas personas religiosas, ¿no? Porque es como de las partes fundamentales. Y en el ámbito social, quienes tienen intervención prácticamente, pues es el trabajador social, la familia, los voluntarios, los amigos, ¿no? Todo el apoyo que el paciente pueda tener. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar de una terapéutica en los cuidados paliativos. Y la terapéutica en los cuidados paliativos es que siempre debemos de hablar de información veraz y precisa. ¿A quién le tenemos que dar esa información veraz y precisa? Pues a la familia y al paciente, ¿no? O sea, no podemos dejarlo de lado. Vamos a respetar los derechos que ya habíamos platicado del paciente. Vamos a tener siempre una actitud precisa, específica y de beneficio. El apoyo psicológico y moral del paciente es muy importante y es conforme lo tenemos que ir dando. Hay que cuidar mucho la economía de nuestros pacientes, ¿no? Hoy en día la verdad es que para proporcionar cuidados paliativos hay muchos dispositivos, mucho material, mucho equipo que es fabuloso. Sin embargo, difícilmente nuestros pacientes y sus familiares, si no estamos hablando de un ámbito privado, van a tener posibilidades de acceder a ellos, ¿no? Entonces, siempre es importante cuidar la economía del paciente y sobre todo tener en cuenta que estamos nosotros ante una situación de enfermedad terminal, porque pues me ha pasado y me ha sucedido en muchas ocasiones que vamos a hablar de lesiones por presión, por ejemplo, de los pacientes que casi no se da, pero bueno, ¿no? Quienes estamos en hospital o quienes estamos en áreas críticas sabemos que pues eso casi no se da, pero me ha pasado, ¿no? Que hablamos de lesiones por presión y me ha tocado visitar varios pacientes a los cuales nosotros vemos y decimos, lesión por presión, ¿no? Y el paciente ya tuvo varios abordajes por personal profesional, pero pues de distintas especialidades, y entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Le vamos a poner al paciente un liberador de presión y nos están pidiendo tal material para hacerle la curación o sea, y lo plus, porque pues de todo conocemos, ¿no? Sin embargo, la familia
podría yo decirles, a veces deja de atender necesidades importantes por tratar de tener acceso a esos insumos, a esos materiales y a esos equipos que en muchas ocasiones son inútiles para los pacientes, ¿no? O sea, en realidad el hecho de decir, le voy a poner un liberador de presión, cuando ya tenemos una lesión por presión, pues la verdad es difícil, al menos en el punto de vista propio, creo que no es necesario. Tenemos alternativas de solución y siempre hemos tenido como esa oportunidad de poder verlo, ¿no? También es importante que nosotros sepamos que no somos héroes en el sentido de tratar de decir, no, yo voy a luchar contra la enfermedad y por mí no se va a morir, ¿no? O sea, yo me voy a aferrar a darle todo, lo mismo con los familiares, ¿no? No actitudes heroicas, en realidad lo que necesitamos aquí es caridad, necesitamos tener un buen diagnóstico de necesidades para poder dar una terapéutica adecuada. También es importante no aceptar la influencia familiar, no abandonar al paciente y la otra parte, no hospitalización a menos que el paciente lo requiera, ¿no? Y que el paciente esté consciente de esa situación. Entonces es importante que también nosotros lo vayamos tomando en cuenta y vayamos viendo pues situaciones de este tipo. Entonces, bueno, pues también vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva vamos a hablar nosotros específicamente de el temor a la muerte. Lo voy a leer tal cual y dice, el temor a la muerte es un fenómeno normal y no algo patológico que hubiese que extirpar, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? La parte de que es parte de los procesos naturales que cada uno de nosotros va a tener que vivir y no verlo como algo malo, porque mientras nosotros lo sigamos viendo como algo malo y tratar de extirparlo, de quitarlo de nuestra mente y decir, no va a pasar, pues obviamente no nos va a ayudar en nada, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que este sentimiento ejerce en la vida una función positiva, ya que estimula y fomenta la alegría de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como muy importante. Y bueno, la pregunta sería, ¿dónde vamos a otorgar los cuidados paliativos? ¿Dónde vamos a tener esas intervenciones efectivas? Y bueno, yo les diría, pues hay muchas áreas donde las podemos otorgar, sin embargo, pues hay que valorarlo. Puede ser en una unidad en la cual esté especializada en cuidados paliativos, en unos PAIs, en centros de día, ¿no? Pero realmente los pacientes, yo les hablo de números, decide que esos cuidados paliativos se les den en su casa, ¿no? Insisto, por la importancia y el valor que tiene para ellos, ¿no? El estar con la familia, el estar en su medio, el tener incluso a la mano y el acceso a sus cosas de tipo personal, ¿no? Entonces, la intimidad del paciente. Entonces, por eso se pretende eso, ¿no? ¿Dónde se tienen que dar? Hay instrumentos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y nos dice que tenemos instrumentos muy básicos para poder dar cuidados paliativos. Y nos habla específicamente del control del dolor, del apoyo emocional y la comunicación asertiva. Nos habla de los cambios en la organización. Nos habla de un abordaje integral, ¿no? Que eso es como lo básico para poder nosotros tener a la mano, pues, la parte de brindar el cuidado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, es importante que durante la intervención, uno de los pilares más importantes durante la parte de atención de cuidados paliativos, regresamos, la siguiente, por favor, es revisar la cuestión del dolor, ¿no? La cuestión del dolor es vital porque nosotros pues hay que lidiar. La mayoría de nuestros pacientes que tienen una enfermedad terminal batallan mucho con el dolor y bueno, pues es importante que nosotros tenemos solamente como repaso, porque en realidad la mayoría de ustedes es experto en esto, y el control de dolor se tiene que ir basado en las escalas en la escala analgésica de la OMS, en la cual nos habla de analgésicos simples, de opioides potentes, de opioides débiles y de analgésicos, ¿no? Entonces, realmente es importante que nosotros tomemos una línea de directriz para el control del dolor adecuada, ¿no? Hoy en día hay tantas disciplinas que nos ayudan precisamente al manejo del dolor
y bueno, pues realmente hay que utilizarlas siempre, ¿no? Digo, en medida también de las posibilidades del paciente y del apoyo que nosotros podamos tener, ¿no? Esos enlaces que tenemos siempre terapéuticos y profesionales siempre dan frutos, y en estas situaciones suelen dar más frutos. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva vamos a hablar específicamente de la sintomatología que regularmente el paciente terminal tiene. Y nos dice que hay factores muy importantes que nosotros tenemos que considerar durante la parte de intervención, ¿no? Porque a veces decimos, no, ¿sabe qué? Ya detecté que en el ámbito espiritual el paciente, pues, requiere tener una intervención, una charla, no sé, con su pastor o con el ministro religioso que sea, y entonces decimos, sí, se lo vamos a traer, ¿no? Pues y hacemos todos los enlaces y le tratamos de ayudar al paciente, y resulta ser que no evaluamos estos factores, ¿no? Si no se evalúan estos factores en cualquier atención que se vaya a dar, realmente va a ser poco eficaz la intervención, ¿no? Entonces, pues los pacientes tienen mayor fatiga, suelen aislarse, tienen hay que ver si los pacientes tienen tristeza, si están hipocondríacos en ese momento, si hay desesperación, si llegan a tener insomnio, que la mayoría lo vive. De por sí los pacientes ya viven con incertidumbre, tienen miedo, depresión, ¿no? Entonces hay que empezar a revisar eso, ¿no? Los factores de protección, ahora sí que para decir en cuestión de intervención efectiva, son el descanso, la alegría, la seguridad, el contacto humano, la distracción y el optimismo. Siempre nosotros debemos de tener en cuenta que en medida de la posibilidad que nosotros podamos tener estos factores de protección, pues de alguna manera va a ser la medida en que la intervención va a ser efectiva. Si el paciente no ha descansado, si no está alegre, si no tiene contacto humano, si no tiene ya líneas de distracción adecuadas, y si el paciente definitivamente no tiene ni siquiera una gota de optimismo, realmente nos va a costar mucho trabajo tener ese abordaje, ¿no? Difícilmente, y a veces decimos, no, usted échele ganas, si usted esté contento y póngase alegre, la verdad es que va bien, y podemos decirle N cosas al paciente. Sin embargo, no nos ponemos a pensar y no entendemos en muchas ocasiones que el paciente está batallando y está llevándose una lucha gigante con muchas emociones y con muchas vivencias, ¿no? Incluso hasta con la familia. Entonces, por eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Cambiamos de diapositiva. Y bueno, es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay cuidados muy especiales. En el ámbito meramente paliativo, los cuidados especiales que hay que considerar es alimentación, la piel y la mucosa, hay que revisar heridas y sondas, estomas, hay que ver si hay lesiones por presión, hay que ver la administración de los fármacos, el reposo, el sueño y el confort. En esos 5 aspectos nosotros, como profesionales de la salud o como cuidador primario o como capacitador, nosotros debemos de tener un abordaje específico, porque pues obviamente es muy complejo. La familia o los cuidadores regularmente, cuando están lidiando con una situación en la cual hay que tener intervención, pues le queremos dar verdura, ¿no? A mí me ha tocado ir a visitar a los pacientes, por ejemplo, con mi paciente, el que les mostré al inicio de esto, es pues es quererle dar, ay, que coma verdura, ay, es que ahorita está enfermo, ay, es que ya no debe de tomar tanta agua, ay, es que eso. En realidad, lo que les decía, nosotros tenemos que ser muy realistas en el cálculo nosotros de que ese tiempo corto o largo que vayamos nosotros a tener antes del fallecimiento para poder intervenir sea efectivo, ¿no? Es momento a veces incluso de brindarles a los pacientes y a los familiares la oportunidad de que el paciente tenga plenitud en ese sentido y no limitarlo, ¿no? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. También es importante que nosotros
vayamos a enfrentarnos a cambios en la organización. Es decir, la familia y el enfermo terminal van a tener cambios dentro de la estructura y de la organización de su núcleo familiar y que requerimos nosotros de alguna manera darles pues las herramientas necesarias para que ellos puedan afrontar, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que va a haber un trastorno del ritmo familiar, que la crianza y vigilancia de los hijos también se va a ver afectada. Esto va a depender siempre, lo que les decía, ¿no? Dentro de la evaluación vamos a ver qué papel juega el enfermo terminal en los roles que se llevan en casa, ¿no? En casa y en todos lados. Entonces, imagínense, si es una persona productiva que tiene hijos, no es lo mismo esos cambios en los roles de la organización, si es la mamá o si es el papá. O sea, siempre hay que ser muy, muy objetivos en eso. Hay que ver si hay subsistemas afectados, hay que ver si hay cambios de actividades domésticas, hay que ver cuáles son los mitos y las creencias sobre la enfermedad que tienen los familiares y el paciente, hay que ver si hay problemas financieros, cambios en la alimentación y en la comunicación y perspectiva de la muerte, ¿no? Insisto, regresamos al punto en el cual les digo, a veces hay quienes se quieren, pues, pecan de ser héroes y entonces le quieren dar plus flash al paciente en cuidados y entonces dejamos sin comer a la familia porque la familia prefirió ir a comprar el colchón de presiones alternas para el paciente que buscar una buena alimentación, ¿no? Entonces también hay que ver y hay que repensar mucho en la cuestión monetaria y del bolsillo de la familia y del paciente. Si tiene, ¿no? En muchas ocasiones no tenemos absolutamente nada de ingreso. Entonces, por eso es importante que los cambios dentro de la organización siempre se van a dar y eso de qué va a depender, pues va a depender de la persona que en el momento sea, qué papel juegue dentro de la organización familiar, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de otra cuestión. Cambiamos, por favor, de diapositiva. Y bueno, dice que también tenemos diferentes modalidades de cuidados paliativos. Y dentro de las modalidades de cuidados paliativos, pues nosotros tenemos la radioterapia paliativa, tenemos cirugía paliativa, tenemos quimioterapia paliativa, y bueno, pues cada una de ellas tiene un objetivo primordial, ¿no? Pero no dejamos de lado que terminan siendo paliativas. ¿Sí? Cambiamos a la siguiente, por favor. Y bueno, hay que recordar siempre esto. Yo de alguna manera lo doy. Es muy complejo porque esta sesión tiene que ser mucho de interacción. Requiere mucha participación por parte de las personas que estamos en ese momento teniendo esta preparación o teniendo esta sesión académica, pero se requiere mucha intervención porque es como más efectiva. Sin embargo, bueno, pues lamento mucho que no podamos estar físicamente, porque físicamente es una situación que permite darle un enfoque mucho más padre, ¿no? Pero bueno, pues vamos a darle. Hay que recordar siempre esto. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Esto es como de los puntos más claves dentro de la sesión temática, porque hablamos de apoyo emocional, hablamos de acompañamiento emocional en los cuidados paliativos, y entonces nos toca a nosotros jugar siempre en este sentido la parte de alivio, ¿no? O sea, la parte de alivio, pero mediante el consuelo, mediante la cuestión de darle al paciente y de mostrarle más situaciones afectivas, no solamente con palabras, ¿no? Con acciones, por supuesto, porque aquí, en este momento y en la cuestión emocional, las acciones y las inacciones van a tener una repercusión importante en el estado del paciente, ¿no? Y de quienes estén al lado de él. Entonces hay que tenerlo. Es importante también saber que aliviar a menudo conforta. Aliviar, pues lo hacemos a menudo, ¿no? Y confortar siempre, hay que curar a veces. Nosotros no podemos siempre creer que como nosotros somos médicos, enfermeras, nosotros vamos a curar al paciente, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que el confort que le tenemos que dar al paciente, la tranquilidad, el consuelo, va a ser incluso más importante en ocasiones
que el cuidado médico, ¿no? O paramédico que estemos dando, ¿no? Podemos, insisto, decirle al paciente, no, pues le vamos a hacer esto y esto y esto, pero a veces el paciente, y nos queda ya a mí de experiencia el hecho de que el paciente valora muchísimo más el apoyo emocional, la parte de esas acciones, que a veces el hecho de que nosotros vayamos y le demos un apoyo físico, en el ámbito físico, o sea, sí nos ha pasado a nosotros. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva yo siempre les pregunto y hago que participe la mayoría del foro porque es importante, ¿no? O sea, ¿qué se hace cuando se habla de la conspiración del silencio? Y les pregunto, ¿alguien conoce la conspiración del silencio? Y ya nos ha pasado que incluso hay quien nos ha dicho, pues yo he sido parte de la conspiración del silencio dentro de mi núcleo familiar, ¿no? Es fatal, debemos tomar mucho en cuenta esta situación porque tiene repercusiones muy graves en el ámbito de bienestar emocional en el paciente, ¿no? Entonces, yo les diría, dentro de esta sesión temática, la importancia de fomentar que no haya conspiración del silencio en ninguno de nuestros pacientes terminales, porque repercute de forma importante, si no es que yo creo que en la mayoría de la cuestión, en un porcentaje alto, el hecho de hablar de conspiración del silencio, el hecho de aplicarla con los pacientes, pues, tiene consecuencias fatales, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, pues, no la fomentemos. Al contrario, ¿no? Hay que trabajar para que no se dé. Y si se quiere dar, pues tener intervenciones efectivas para poder explicarles a los pacientes, a los familiares, a los cuidadores, por qué es importante que nosotros no dejemos que se ejecute, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cambiamos de diapositiva? Y bueno, aquí en la siguiente diapositiva que nosotros vemos, dice, como tanatólogos, como consejeros, como acompañantes, como paliativistas, pues tenemos muchos deberes y dentro de esos deberes hay que saber escuchar, hay que servir de mediador en cuestiones meramente pues emocionales dentro del paciente. Hay que ser también nosotros un transmisor de información. En muchas ocasiones nos toca a nosotros transmitir información dentro de los personajes que están lidiando con la enfermedad terminal y tenemos que tratar de hacerlo constantemente porque en muchas ocasiones en lo que se abre como el núcleo, en lo que se abre la aceptación para que haya un apoyo y una consejería tanatológica, no se dan bien esos canales de comunicación o hay diferencias como en cualquier familia, ¿no? Ni siquiera requiere estar alguien enfermo como para poder de alguna manera tener problemas de comunicación. Entonces, en ocasiones nos va a tocar ser transmisor de información, también ser un aliado confiable, porque en muchas ocasiones pecamos de no ser confiables, ¿no? Porque tenemos una intervención con el paciente y el paciente nos dice, ay, y puede decirnos 3, 4 cosas importantes y nosotros consideramos que es importante hacérselas saber a la familia. Entonces también es importante que el paciente sienta que somos su aliado y que puede confiar en nosotros. Hay que servir de compañía, ¿no? Es muy complejo a veces el poder servir de compañía porque pues no podemos estar siempre con el paciente, pero tenemos que buscar mecanismos en los cuales como su consejero, como su acompañante, podamos decirle que él siempre va a tener nuestra compañía, ¿no? De una o de otra forma y buscar como tips en los cuales el paciente pueda sentirse acompañado por nosotros, que estamos viviendo ese proceso y le estamos ayudando a él a también llevar un proceso, ¿no? De duelo. También hay que ser empáticos y hay que dar contacto. El contacto siempre va a ser vital. Obviamente, vamos a nosotros a requerir tener mucho cuidado en la cuestión del contacto, sobre todo porque pues quienes somos mujeres regularmente tenemos como un poquito más de dificultad para poder tener contacto con nuestros usuarios, pero en realidad en el enfermo terminal el contacto se vive diferente, ¿no?
Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Igual te pido que solamente sean unos minutitos y después lo quitemos, por favor. Pasamos a la siguiente. Hola. ¿Lo podemos cambiar? Podemos poner la diapositiva siguiente. ¿Sabes qué cama? Ok. Y bueno, vamos a hablar de específicamente, casi estamos por terminar, pero bueno, vamos a responder en grupo. Regularmente, les digo, esta es una dinámica, es responder estas 3 preguntas. ¿Cómo vivo mi tiempo? ¿Cómo es mi ritmo? ¿Cuándo apresuro el paso? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Y qué siento? ¿No? Esas preguntas, bueno, pues lo pueden hacer ustedes el ejercicio y es importante pues analizar el resultado de ellas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, las intervenciones específicas y que hay que trabajar mucho es aceptar lo inevitable, resolver conflictos residuales, pedir y otorgar perdón, desprenderse de los seres queridos y desprenderse de los objetos materiales. Si ustedes se dan cuenta, estas 5 acciones tienen un punto importante en el ámbito emocional. Si hablamos de resolver conflictos residuales, el impacto de que el paciente no los resuelva va a ser en la cuestión emocional. Si el paciente y la familia no logra aceptar lo inevitable, también va a tener un impacto en el ámbito emocional. El hecho de que el paciente pida y otorgue perdón le va a dar alivio en la cuestión emocional al paciente. Si el paciente y la familia, sobre todo el paciente, aprende a desprenderse de los seres queridos, va a lograr tener tranquilidad y eso impacta en la parte emocional. Y bueno, pues desprenderse de los objetos materiales también es vital, ¿no? O sea, el hecho de no poderme desprender, ¿qué me causa? Pues me cansa ansiedad, ¿no? Frustración. Entonces también es parte de las cosas como más importantes que hay que revisar.
Pasamos a la siguiente. Y bueno, dentro de la discusión que también hacemos es cómo miraba la muerte antes de iniciar esta sesión temática. La verdad es que es importante que nosotros tomemos en cuenta muchas situaciones, pero hacer estas preguntas, más bien el contestar estas preguntas nos ayudará mucho a ver qué tanto podemos tener en cuestión, cuánto abordaje requerimos nosotros y cuánto abordaje podemos otorgar, ¿no? Cambiamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues prácticamente es como el final de la presentación en la cual yo les comento, el lograr nosotros tener intervenciones de tipo emocional en los cuidados paliativos es como de las áreas más difíciles para poder nosotros pues vislumbrar. ¿Por qué? Porque pues, insisto, ¿no? Como profesional, como enfermera, como médico, como trabajador social, pues puedes tener intervenciones y dices, le voy a cambiar de posición, pues le voy a curar su úlcera, pues le voy a dar su alimentación, pues o sea, eso es muy sencillo. Pero lidiar con emociones es realmente el trabajo más valioso, pero el más difícil de abordar, ya que en muchas ocasiones, pues en realidad ni siquiera nosotros tenemos una estabilidad emocional, pues difícilmente alguien que no va a tener esa estabilidad emocional va a lograr tener poder ayudar a alguien para lograr una estabilidad emocional, y no hablemos de estabilidad, ¿no? Aminorar el desgaste emocional que puede tener alguien. Entonces yo la verdad les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar presentes a esta sesión temática. La verdad es que lamento de verdad mucho no poder estar con ustedes de forma presencial, porque esta sesión temática es mucho de compartir, es mucho de dar, es mucho incluso de revisar algunos textos. Me ha tocado revisar algunos textos, de darles recomendaciones para que puedan ustedes iniciar como a sensibilizar esa parte que todos requerimos, ¿no? Y no como profesionales, sino como personas. Entonces, bueno, pues en realidad me da mucho gusto que hayan estado presentes en esta sesión. Esperemos que en breve podamos hacerlo de forma presencial, que podamos hacer un taller en el cual trabajemos nuestras emociones, en el cual no hablemos ni siquiera de cuidados paliativos, solamente una sesión en la cual podamos hablar de emociones, del manejo de nuestras emociones, tengamos oportunidad de liberarlo y ejecutar muchas cosas, ¿no? Porque hay talleres infinitos en los cuales podamos hacer familiogramas y todo, y la verdad, pues les agradezco, ¿no? De verdad, yo creo que algunos comentarios que hemos estado recibiendo de la charla, pues realmente los videos, como dicen, los podemos ver en los sitios web, pero no es el video como tal, sino lo que nos hace pensar, lo que nos hace modificar y reflexionar un poquito de este tipo de situaciones. Lo comentaba al principio, la verdad es que el tema es enorme, ¿sí? Y además, de verdad, que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y ver que nosotros debemos de seguir luchando realmente por la situación de mejorar la salud de nuestros pacientes, pero no solamente como lo dijo Jackie, a los pacientes, sino a los familiares de los pacientes que están acompañando a estos pacientes. Es importante que nosotros podamos realmente aportar algo y manejar la sensibilidad en este tipo de situaciones. La situación, insisto, no es fácil. Yo creo que el tema ha sido bastante, pues, preciso, ¿sí? En realidad es un tema que nos da para muchísimo, ¿sí? Y que realmente yo lo que sí quiero recomendar es que hagamos un alto a esto y que veamos la sensibilidad como profesionistas del área de la medicina. Que entendamos que nuestra situación no nada más es darles medicamentos y, tiene esto, tómese esto y ahí nos vemos. No, que veamos al paciente como eso, como un ser humano. Que entendamos que también tiene cosas en qué pensar, de qué vivir, ¿sí? De qué reflexionar y cómo se siente por el dolor de la enfermedad
o de la situación que le aqueja. Quisiera yo también comentarles, perdónenme, comentarles algo importante. Realmente algo que he recalcado durante esta pues ponencia es decirles un poquito, miren, la verdad es que el tema habla mucho de emociones, ¿no? Si nosotros trabajamos con emociones, sea un grupo pequeño, sea un grupo grande, requerimos dar mucha contención. Entonces, precisamente yo procuro tener desde canciones, videos, ¿no? O sea, cortometrajes de películas en mis presentaciones, porque así logro transmitirles de una forma más efectiva el mensaje de la charla. Trato de que ustedes puedan tener mucho más dudas, y la otra parte es que estoy ahí para darles una contención emocional, ¿no? Y regularmente, digo, con el doctor Enrique no lo hemos hecho, pero en otras sesiones temáticas busco líneas de apoyo para dar contención, ya que es un tema muy delicado, muy sensible y que de alguna manera requiere intervención en el apartado de contención al grupo, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que sí, efectivamente, esa es mi dinámica de trabajo, porque considero es mucho más didáctica, considero que pueden ustedes lograr tener el mensaje de forma más clara, e incluso surgen más dudas en ese sentido, ¿no? Y por eso es así, digo, en el ámbito tanatológico, quien ya haya tenido contacto con estos servicios, con esta disciplina en realidad, verá que eso se trabaja, así se trabaja. Nosotros trabajamos incluso con dibujitos, trabajamos con recortes. Realmente es muy didáctico el trabajo, porque se requiere, pues a veces hasta rascar, por decirlo coloquialmente, ¿no? Rascar en nuestras emociones para poder aflorarlas y poder de alguna manera dar una intervención efectiva, ¿no? No una intervención que sea nada más así como por encimita y ya se acabó, ¿no? En realidad hay que rascar un poquito. De verdad que yo siempre les he dicho que el diplomado de tanatología, el de consejería, el de acompañamiento, el de cuidados paliativos, me ha servido de forma impresionante en el ámbito pues profesional, pero siempre he dicho yo, en lo que más agradezco es que gracias al estar preparándome en esos ámbitos, mi vida personal se ha aligerado mucho, ¿no? He logrado vivir procesos de duelo. El doctor Alemán sabe, mi papá falleció en el mes de enero, y la verdad es que para compartirles un poquito, ¿no? No tiene 5 meses escasamente, y realmente mi proceso de duelo yo tuve la oportunidad de vivirlo al 100%, ¿no? Y digo, todavía voy para allá, pero la verdad es que a final de cuentas es importante, ¿no? La foto que les mostré ahí es mi papá y es mi hija, ¿no? Entonces, yo regularmente no se los digo porque, o lo digo de forma presencial y les explico porque, sin embargo, él para tener intervenciones, definitivamente las intervenciones no las tuve yo porque es mi familia, pero logré otorgarle la parte de que él requería, ¿no? Entonces, por eso les decía, a veces uno no sabe y ve como las cosas y dice, ay, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? De verdad, si tienen incluso oportunidad de checar los videos vía igual online en los sitios electrónicos, háganlo, porque de verdad que te mueve muchas emociones de inicio, ¿no? Y te hace aflorar y despertar la cuestión meramente emocional. Sin embargo, se recomienda que sea siempre con una contención especializada para que no podamos desbordarnos. Entonces, pues realmente esa es como la parte que quería complementar y quería comentarles. Quiero nuevamente agradecer a Jacqueline. Jacqueline, mi más inmensa gratitud por tu participación, por tu apoyo. Aunque me oigan todos los demás, la desvelé toda la noche, no estuve con ella, pero ella estuvo trabajando toda la noche con esta presentación y de verdad se lo agradezco. No todos tenemos esa capacidad de compromiso, Jacqueline. Te lo agradezco infinitamente. Cuídate mucho. Te envío un abrazo desde acá donde yo estoy, ¿sí? Para ti y para tu bebé. Muchas gracias. Pues agradezco a todos los participantes, agradezco que se hayan dado la oportunidad de escuchar y de estar de forma virtual pero presentes. Y doctor, también le agradezco la oportunidad, como siempre, un gusto ser parte de sus aliados terapéuticos en cuestión educativa. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Y lo que se ofrezca con mucho gusto, insisto, el compromiso es poderle otorgar al doctor en breve
esas recomendaciones textuales, porque eso yo digo, les puedo decir personalmente, eso despierta las ganas de querer aprender y de meternos en este medio. Entonces, espero hacérselos llegar pronto y puedan tenerlos ustedes a la mano. Les envío a todos un saludo. Tengan un muy bonito día, disfruten lo que hagan, pero disfrútenlo y de alguna manera pues aquí estamos, ¿no? En lo que podemos ayudar, saben que siempre con mucho gusto, la docencia pues es parte de las cosas que hay que también ir educándola y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Efectivamente fue un poquito apresurado porque tuve otros compromisos, sin embargo, como siempre el compromiso está y sobre todo me gusta transmitirles lo poquito o mucho que se puedan llevar de esta ponencia y de esta experiencia, seguramente moverá algo, ¿no? Entonces les envío muchos saludos, gracias y también cuídense mucho y bueno, pues vamos, esperamos que en breve todo ceda para poder estar juntos. Gracias, buena tarde a todos. Buenas tardes.